balanceas suavemente de un lado a otro mientras el casco del galeón cruje a tu alrededor, como si el propio barco respirara en la oscuridad. No ves la costa desde hace días, solo percibes, a través de las rendijas del entrepuente, un parpadeo muy lejano de luz en el horizonte, quizá otro navío de la Armada, quizá un reflejo de la luna sobre una ola más alta. El aire dentro del barco es espeso, lleno de humedad, madera, sal acumulada, lana mojada y cuerpos cansados. Sin embargo, esta noche, mientras te acomodas sobre tu jergón de paja, sientes que algo es distinto, sutil, casi imperceptible, como si un hilo invisible tirara de tu atención hacia adelante, hacia lo que todavía no sucede. No deberías estar despierto. Has terminado tu guardia hace poco, y el contramaestre ha gruñido que mañana, antes de que el sol suba, te quiere encubierta con la escuadra de maniobra. Aún así, en vez de hundirte de inmediato en ese sueño denso y pesado que conoces tan bien, te quedas escuchando. Oyes los pasos apagados sobre tu cabeza, el golpeteo suave de una polea que aún oscila, el murmullo de algún rezo a media voz, repetido casi como un susurro automático. Con cada movimiento del barco, la madera se queja, larga y honda, como si compartiera el agotamiento de la tripulación. Te giras sobre un costado, sientes el duro relieve de la tabla a través del jergón y pasas la mano por el pequeño saco de tela áspera que llevas atado a la cintura. Dentro, guardas lo poco que es solamente tuyo: una cuchara de madera, un trozo de tela doblado y una pequeña medalla de plata, opaca ya, con la figura desgastada de una nave. Te la regaló tu padre la noche antes de que salieras de La Coruña para unirte a la Armada. Te dijo que en ella estaba grabado el recuerdo de un viaje que él nunca pudo hacer. Ahora, en medio del océano, te preguntas si esta travesía cumplirá, de algún modo, ese deseo que él no alcanzó. Sientes debajo del jergón, encajada entre la paja, la madera y una astilla grande que ya conoces bien. Siempre te rozas la cadera con ella si no te colocas de cierto modo. La tocas con los dedos, reconociendo su forma, y vuelves a poner la mano sobre el saco. Notas el contorno de la medalla, un círculo frío. Esta noche, ese pequeño metal parece más pesado, como si arrastrara consigo una respuesta que aún no sabes formular. Desde que zarpaste con la Armada en el verano de 1588, una pregunta ha ido creciendo en silencio dentro de ti, cada día un poco, como una cuerda que se tensa lentamente. ¿Cómo hace cualquiera para sobrevivir tanto tiempo en un mundo tan estrecho, rodeado de mar y órdenes, de madera y disciplina, sin perderse por dentro? Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para hablarte directamente. Gracias por dejar que te acompañe esta noche. Si estas historias te ayudan a relajarte y a dormir mejor, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para más noches como esta. Y tengo curiosidad sincera. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando ahora mismo? Me encantará leerlo en los comentarios y saber hasta dónde viaja esta narración. Ahora sí, volvamos al barco, al año 1588, y a la vida silenciosa pero intensa de la Armada. Respiras hondo, vuelves al vaivén constante del navío y cierras un momento los ojos. El nombre del barco en el que navegas te viene a la mente como si lo escucharas gritado por el capitán desde la toldilla: San Gregorio. No es uno de los más grandes de la Armada, no es un galeón de los de primera fila, pero tampoco es de los pequeños. Lleva artillería, arcabuces, picas y sobre todo hombres, marineros, soldados, artilleros, gente acostumbrada al mar y otros que apenas lo conocen. Tú estás en algún punto intermedio. No eres un veterano curtido, pero tampoco un grumete recién embarcado.
Has pasado ya suficientes noches en el mar para distinguir, por el crujido de la madera, si la mar arrecia o se calma. A tu alrededor, en el entrepuente, otros hombres duermen o lo intentan. Algunos roncan, otros se mueven inquietos. Un compañero a tu izquierda murmura el nombre de una mujer en sueños. Otro, un poco más lejos, repite una misma frase, casi sin voz, como si contara monedas invisibles. El olor y el calor compartidos hacen que el espacio parezca aún más estrecho de lo que es. Aún así, tú sientes una especie de calma extraña. Te sorprende darte cuenta de que, a pesar de la incomodidad, del ruido y del cansancio, una parte de ti se siente protegida por la rutina de la vida en el barco. Decides levantarte antes de que el sueño acabe por atraparte. Te incorporas con cuidado para no pisar manos ni sacos y avanzas entre los cuerpos tumbados, agachando la cabeza para no golpearte con las vigas bajas del entrepuente. Tus pies descalzos reconocen cada desnivel de la madera. Te sostienes un instante de una cuerda que cuelga de una viga, sientes la fibra áspera en la palma y te diriges hacia la escalera estrecha que conduce a cubierta. Cuando asomas la cabeza al aire libre, la frescura de la noche te recibe como un cubo de agua limpia. El cielo está casi cubierto, pero entre las nubes, de vez en cuando, se abre un claro por el que asoma un puñado de estrellas. La mar se agita moderadamente, suficiente para que el barco se balancee de forma constante, sin sobresaltos. En la cubierta hay sombras que se mueven, algún marinero de guardia, un oficial que pasea, un par de hombres apoyados en la borda, mirando hacia la oscuridad. La linterna de popa lanza un cono pequeño de luz amarillenta y otra linterna, colgada cerca del palo mayor, ilumina un círculo de cubierta en el que un par de marineros ajustan una cuerda. Caminas despacio hacia la borda, con paso seguro, acostumbrado al ligero deslizamiento del casco sobre las olas. Apoyas las manos en la madera húmeda y miras hacia el mar. No ves mucho, solo formas oscuras que se levantan y se hunden. Sin embargo, sabes que no estáis solos. La armada es enorme. Has escuchado las cifras repetidas una y otra vez. Más de 100 barcos, miles de hombres, todos avanzando juntos como una ciudad flotante escindida en islas de madera. A veces, en la distancia, a través de la niebla o de la noche, ves faroles de otros navíos, como pequeñas constelaciones que se mueven al ritmo de las olas. Uno de los marineros que está cerca de ti se gira y te reconoce. Es Lope, un hombre de barba entrecana y ojos que parecen siempre entrecerrados, como si mirara el mar con cierta desconfianza permanente. Lleva más años embarcado de los que tú tienes de vida, o eso le gusta decir. ¿Otra vez sin sueño?, pregunta en voz baja para no llamar la atención de los oficiales. Asientes, apoyando un codo en la borda. El barco no nos quiere dormir a todos a la vez, responde él con una sonrisa corta. Si lo hiciera, se iría al fondo por aburrimiento. Sus palabras te sacan una pequeña risa que se pierde en el murmullo del mar. López se acerca un poco más y se apoya a tu lado mirando hacia la oscuridad. Cuanto más larga es la travesía, más importante es no dejar que la cabeza se te quede quieta, añade. Pero tampoco hay que dejar que se llene demasiado. El truco para sobrevivir aquí es moverse por dentro sin desbordarse. Como el agua en una tina bien hecha, te quedas pensando en eso. Moverse por dentro sin desbordarse. Algo en esa frase resuena con la sensación que te ha traído hasta aquí esta noche. Llevas semanas observando a los demás, preguntándote cómo hacen para soportar la estrechez, la comida escasa, el cansancio, las órdenes constantes,
el no saber qué día exacto volverán a tocar tierra firme. Algunos parecen llevarlo con naturalidad, como si la vida entera fuera una larga travesía. Otros se irritan, discuten por cosas mínimas y luego se encierran en un silencio de piedra. Tú te sitúas en medio. A veces te pesa el encierro. Otras sientes una extraña libertad en saber que todo lo que necesitas está aquí, en este mundo de madera y sal. Mientras piensas en ello, el barco da un ligero giro, una maniobra suave pero perceptible. Oyes la voz del oficial de guardia dando una orden corta. Algunos hombres responden con movimientos rápidos, acostumbrados, casi automáticos. Miras hacia proa y distingues, muy lejos, una luz que no habías visto antes, más alta y más fija que las otras. Lope la señala con la barbilla. Ese es el galeón de mando, o uno de los grandes, al menos, dice. Allá se deciden las cosas importantes. Aquí, nosotros decidimos cómo sobrevivir a lo que ellos decidan. Tus ojos siguen esa luz un momento. No puedes ver las figuras que se mueven en ese otro barco, pero imaginas a los oficiales superiores, los capitanes, los nobles de alta graduación. Sus preocupaciones son diferentes, lo sabes, pero en el fondo están tan rodeados de agua como tú. La pregunta que te ha rondado durante días vuelve más clara. ¿Qué sostiene a los hombres aquí arriba, entre estos tablones que crujen y este cielo inmenso, cuando la tierra es solo un recuerdo? No se trata solo de comida o de disciplina. Hay algo más. Algo que has ido adivinando en gestos pequeños, en costumbres, en miradas cruzadas. Esta noche, sin saber por qué, sientes que estás más cerca de entenderlo. Lope te da un ligero codazo en el brazo. Ven mañana al alba conmigo a la cocina, dice. Que no se entere el contramaestre. Quiero enseñarte una cosa, algo que ayuda a pasar los días. Su tono es tranquilo, pero hay en su invitación una chispa de complicidad que no sueles ver en él. Asientes sin hacer preguntas. Ya habrá tiempo de saber qué quiere mostrarte. Por ahora, vuelves a mirar el mar. Dejas que el sonido de las olas golpeando el casco se mezcle con tu respiración y empiezas a notar cómo el cansancio te envuelve de nuevo, esta vez como una manta inevitable. Desciendes de regreso al entrepuente con movimientos mecánicos. Tu cuerpo conoce el camino. Esquivas sacos, pies, un barril apoyado contra una viga. Te deslizas de nuevo en tu estrecho espacio junto al jergón y al saco con tus pocas pertenencias. El murmullo del barco te arrulla. Un crujido largo, un golpe sordo de agua, una voz susurrada más allá, un bostezo. Cierras los ojos con la imagen de la luz lejana en la mente y con la promesa de Lope flotando como una boya en el mar de tus pensamientos. Cuando despiertas, no sabes al principio si es de día o de noche. En el interior del entrepuente, la luz siempre es tenue, filtrada por escotillas, linternas y rendijas. Lo que te arranca del sueño es el sonido familiar del tambor que marca el inicio del movimiento general en el barco, seguido por voces que se alzan de forma escalonada. A tu alrededor, los hombres se incorporan, algunos refunfuñando, otros en silencio. Sientes que tus músculos protestan al primer movimiento, como si te recordaran cada tablón en el que has dormido durante la travesía. Te sientas, te frotas los ojos con el dorso de la mano y por un segundo no recuerdas lo que iba a suceder hoy. Luego, la imagen de Lope en la cubierta, señalando la luz distante, vuelve con claridad. Te pones de pie con más energía de la habitual y recoges tu saco. Te lo atas de nuevo a la cintura, compruebas con los dedos que la medalla sigue allí
y te diriges hacia la escalera antes de que el espacio se llene demasiado. En cubierta, la luz grisácea del amanecer apenas empieza a dibujar las siluetas de los hombres y de las velas. El cielo parece una extensa tela húmeda, sin colores definidos todavía. El mar está relativamente calmado, pero se adivinan olas largas que levantan y bajan el barco de forma pausada. El aire es fresco, respiras hondo y sientes cómo el olor a sal y madera mojada se mezcla con algo más tenue, un principio de humo que viene de la cocina. Buscas a Lope con la mirada y lo encuentras cerca del palo mayor, ayudando a recoger una vela baja. Intercambiáis una mirada rápida, él hace un gesto pequeño con la cabeza, señalando hacia la parte media del barco, donde una estructura de madera y hierro se levanta como un corazón encajado en el casco. La cocina, el fogón, el rancho. Te acercas a paso decidido, procurando no llamar la atención de los oficiales que ya empiezan a dar órdenes. La cocina del San Gregorio no es grande, pero es un lugar central. Hay un fogón de ladrillo y hierro sujeto firmemente a la cubierta, con cadenas y fijaciones pensadas para que no se desplace incluso en las peores marejadas. Una gran caldera de hierro cuelga sobre el fuego y a su alrededor ollas más pequeñas y cucharones descansan sobre una mesa sencilla. Un hombre robusto, de cara roja y manos grandes, vigila el contenido de la caldera con una mezcla de atención y aburrimiento. Es el cocinero, al que todos llaman por su apellido, Zambrano. Lope te hace una seña para que te quedes cerca, pero no demasiado visible. Él se acerca al cocinero con naturalidad. «Buenos días, Zambrano», dice. «Vengo a ayudarte un rato, si no te importa. Quiero que este muchacho», te señala con el mentón, «aprenda un par de cosas. No le vendrá mal». Zambrano te mira de arriba a abajo como si evaluara si sirves para algo más que para ocupar espacio. Después, encoge los hombros. «Mientras no me metas la nariz en la olla, me da igual», responde. «Hoy hay legumbres. Otra vez». Te colocas a un lado observando. El calor del fogón contrasta con el aire fresco del amanecer y sientes cómo tu piel lo recibe con cierta gratitud. Lope te entrega un cucharón de madera. «Remueve despacio», te dice en voz baja. «No es solo comida lo que hay aquí dentro». Obedeces, introduciendo el cucharón en la caldera con cuidado. El líquido espeso se mueve con resistencia. Sientes los granos de garbanzo, las pocas tiras de carne salada que flotan, los trozos de algo que quizá sea nabo, quizá otra cosa. El olor es fuerte, pero familiar. Has probado variaciones de este mismo rancho casi todos los días desde que zarpasteis. «Aquí se cocina la paciencia», añade Lope, apoyando un codo en el borde del fogón, «y la costumbre. Y un poco de esperanza cuando Zambrano tiene a bien dejar algún hueso con algo más de carne». El cocinero gruñe, pero una chispa en su mirada indica que no se ofende. Saca de una caja de madera un pequeño saquito y lo abre. Dentro hay algo que no sueles ver a menudo: unas hojas secas de color apagado, una mezcla de plantas que desprende un aroma leve pero distinto. «Hoy vamos a gastar un lujo», dice Lope, casi en un susurro, como si compartiera un secreto. «Lo traje de La Coruña. No había dicho nada para que no se acabara en 2 días». Desliza el contenido del saquito en la mano de Zambrano. El cocinero lo mira con gesto crítico. «Esto no hace milagros», masculla, «pero algo engañará a la boca». Con un gesto calculado, Zambrano esparce las hojas en la caldera y te indica que sigas removiendo. A medida que lo haces, un olor diferente empieza a mezclarse con el habitual. No es intenso, pero sí nuevo, una nota que se superpone a lo de siempre. Sientes que no sabrías decir exactamente qué es, quizá una mezcla de hierbas de huerta,
algo fresco, algo seco, algo que recuerda vagamente a días de mercado y no a semanas de océano. «Lo ves», dice Lope, observando la superficie que se ondula bajo el cucharón. No podemos cambiar el mar, ni la distancia, ni las órdenes. Pero hay cosas pequeñas que sí se pueden cambiar. Un sabor, un olor, el orden en que haces tu trabajo, con quién compartes el pan. El cuerpo se acostumbra al balanceo, a la dureza de las tablas, a la falta de espacio, pero la cabeza necesita sorpresas pequeñas para seguir adelante. Sus palabras se quedan flotando entre el vapor que sube de la caldera. Entiendes lo que quiere decir, más por la sensación que por la idea en sí. ¿Has visto cómo algunos hombres se apagan por dentro a medida que pasan los días, dejan de interesarse por nada, cumplen las órdenes sin chistar, comen sin saborear, duermen sin soñar, despiertan sin recordar en qué punto del viaje están? Otros, en cambio, siguen encontrando motivos para reír, para comentar algo que vieron en el cielo, para discutir sobre un recuerdo de tierra firme como si estuviera vivo aquí mismo, entre las cuerdas y las velas. Mientras sigues removiendo, percibes que Lope te observa. Tú llevas un tiempo preguntándote cosas, dice, sin que tú se lo hayas dicho. Se te nota en la forma en que miras el mar. No miras solo para ver si hay tormenta o tierra. Miras como si buscaras algo que todavía no sabes nombrar. Sientes un ligero rubor en las mejillas, aunque nadie más que él parezca estar prestando atención. No tienes una respuesta rápida, así que te limitas a fruncir los labios y continuar con el movimiento circular del cucharón. Te voy a contar cómo hago yo para sobrevivir aquí, continúa Lope, apoyando la espalda en una viga cercana. No es una receta que sirva para todos, pero a mí me ha mantenido entero durante muchos años. Lo miras, atento. Intuyes que esta es la cosa que quería enseñarte, más allá de las hierbas en la caldera. Divido el viaje en trozos, explica. No pienso en toda la travesía, ni en todos los días que nos faltan hasta volver a ver un puerto. Pienso en la próxima guardia, en la próxima comida caliente, en la próxima vez que pueda sentarme un rato con la espalda apoyada en algo firme. Cada tramo tiene algo pequeño que lo hace distinto. Una historia que alguien cuenta, una tarea nueva que aprender, un pedazo de pan un poco más tierno. Si contara los días como cuentas monedas en una bolsa, me acabaría pesando demasiado. Prefiero contarlos como cuentas las olas, sabiendo que siempre viene otra, pero que no necesitas verlas todas a la vez. Su metáfora se te queda grabada. Las olas, una tras otra, sin principio ni final claros, pero siempre presentes, siempre renovadas. En el fondo, piensas, la vida en tierra no debe ser tan diferente, solo que los movimientos son menos visibles. Zambrano interrumpe la conversación con un gruñido. Ya está bien de filosofar, dice. Muchacho, deja el cucharón y trae esos cuencos. Hay hombres esperando su ración. Obedeces. Tomas varios cuencos de madera apilados en una caja. Los dispones sobre la mesa y escuchas las primeras voces que se acercan, atraídas por el anuncio tácito de la comida. Empieza la distribución. Una medida para cada uno, sin favoritismos. En la cola reconoces caras conocidas, soldados con el morrión en la mano, marineros con la ropa remendada, un capellán que sostiene su propio cuenco con gesto tranquilo. Mientras ayudas a llenar cuencos, notas las reacciones. Algunos hombres, al acercar la comida a la cara, fruncen un momento el ceño, como si hubiera algo que se les escapa, y luego asienten con una mueca de aprobación. Otros comentan en voz baja que hoy sabe diferente.
Zambrano no revela su secreto, solo gruñe y sigue sirviendo, satisfecho de ver cómo ese pequeño cambio rompe la monotonía de días y días de rancho casi idéntico. Te das cuenta entonces de que la supervivencia aquí arriba no es solamente cuestión de aguantar, también es cuestión de introducir, de vez en cuando, algo que no sea exactamente lo de siempre. Una hierba en la olla, una historia nueva, una mirada compartida que signifique más de lo que se dice en voz alta. Después de repartir buena parte de la comida, Lope te hace un gesto para que cojas tu propio cuenco. Te sirve una ración generosa y se aparta contigo hacia una zona relativamente menos concurrida de la cubierta, cerca de la borda, donde el ruido de las voces se mezcla con el del mar y crea un telón de fondo continuo. Te sientas en el suelo, con la espalda apoyada en un cabrestante. El cuenco caliente entre tus manos te reconforta. Tomas la primera cucharada y, en efecto, notas que algo ha cambiado. No es un banquete, ni mucho menos sigue siendo rancho de a bordo. Pero hay un matiz diferente, una nota que no estaba antes. Ese mínimo cambio, esa variación pequeña, hace que prestes atención de nuevo a cada bocado. ¿Ves?, dice Lope, comiendo despacio. No podemos pedir lujos, pero sí podemos decidir cómo miramos lo que tenemos. Eso también es una forma de sobrevivir, decidir en qué fijarse. Te quedas en silencio un momento, masticando despacio, dejando que la idea se asiente mientras el barco sigue su movimiento pausado. A tu alrededor, los hombres comen, conversan, algunos ríen con alguna broma que no terminas de oír. Otros callan, concentrados en aprovechar hasta la última gota del caldo. Ninguno sabe con certeza cuánto falta para la próxima batalla, ni si la mar se enfurecerá mañana, ni si el viento cambiará de forma inesperada. Pero todos, de un modo u otro, se aferran a estos momentos elementales. Un cuenco de comida caliente, un descanso breve, un gesto de camaradería. Terminas tu ración y dejas el cuenco vacío a un lado. Mientras lo haces, notas el peso de la medalla en tu cintura. De pronto, algo que antes era solo un recuerdo difuso se presenta en tu mente con más nitidez. Recuerdas la noche en La Coruña en la que tu padre te entregó la medalla. Estabais sentados en un banco de piedra, mirando el puerto. Él te hablaba de los barcos que iban y venían, de los viajes largos que él mismo nunca pudo hacer, porque su vida se quedó anclada en la tierra, entre redes de pesca y pequeñas reparaciones. Te dijo algo que, entonces, no te pareció importante, pero que ahora, en medio del océano, adquiere un significado nuevo. En el mar, te dijo, los días se parecen mucho por fuera. Te levantas con agua alrededor, trabajas con agua alrededor, duermes con agua alrededor. Si quieres conservarte entero, tienes que aprender a ver las diferencias pequeñas, un tono distinto en el cielo, la forma en que una gaviota vuela, una palabra amable que alguien dice sin darse cuenta de que te acaba de salvar el día. En aquel momento, te limitaste a sentir, emocionado por el viaje que se acercaba. Ahora, sentado en la cubierta del San Gregorio, con el sabor del rancho alterado por unas hierbas ocultas, comprendes de forma concreta lo que tu padre quería decir. La supervivencia aquí no está solo en las manos y en la espalda, sino también en los ojos, en la atención, en la forma de nombrar o callar las cosas pequeñas. Lope se pone de pie. Estira la espalda y mira hacia el horizonte, donde el cielo empieza a abrirse un poco más. Una luz pálida se filtra entre las nubes, insinuando que el día tendrá, quizá, un momento de claridad. Ven, dice. Ahora te enseñaré otra manera en que los hombres de la Armada sobreviven a tanto mar. Esta no se come, pero también alimenta. Lo sigues hacia proa, dejando atrás la zona de la cocina.
pasáis junto a un grupo de artilleros que limpian una bombarda, revisando el hierro ennegrecido, comprobando que las cuerdas estén en su sitio. Un poco más allá, unos soldados practican con las picas, simulando movimientos que quizá tendrán que repetir de verdad en cubierta durante un combate. Entre ellos, reconoces a un joven de tu misma edad, Martín, que se detiene un segundo para saludarte con un gesto corto antes de volver a su ejercicio. Te acercas a la parte más estrecha del barco, donde el espacio se afina y el mar parece casi al alcance de la mano. Allí, sentados sobre unas cajas y barriles atados firmemente, ves a varios hombres reunidos en círculo. Uno de ellos sostiene entre las manos un objeto alargado, envuelto en un paño. Lo desenvuelve con cuidado, como si fuera algo frágil, y aparece un instrumento que no ves todos los días. Una vihuela de mano, su madera ligeramente desgastada, pero bien cuidada. Lope sonríe ante tu expresión. No solo de pólvora vive la armada, comenta en voz baja. Cuando el trabajo lo permite, y mientras no haya oficiales cerca con ganas de mandar callar, algunos se empeñan en recordar que también somos hombres, no solo brazos y espaldas. Os acercáis con discreción al grupo. Uno de los marineros, de barba rubia y ojos claros, que crees recordar que viene de algún puerto del norte, ajusta las cuerdas de la vihuela con paciencia. Otro, un soldado de rostro serio pero mirada vivaz, observa sus manos con atención, como si ese acto contuviera algo de magia. A ver, Diego, dice el de la vihuela, te dije que hoy te enseñaría otra copla y que no basta con aprender el estribillo. Hay que apoyar la voz como si estuvieras gritando órdenes de maniobra, pero sin asustar a nadie. Las risas se extienden en el pequeño grupo. Tú y Lope encontráis sitio en el borde, apoyándoos en un barril. La presencia de la vihuela crea un círculo invisible de calma, una especie de refugio sonoro ante el resto del bullicio del barco. El marinero de barba rubia rasga las cuerdas con delicadeza. Un acorde tímido surge primero, luego se afirma. La música no es fuerte. La vihuela no puede competir con el mar, si éste se enfurece, pero hoy, con el oleaje moderado, sus sonidos encuentran espacio para flotar. Empieza una melodía sencilla, de ritmo suave. El soldado llamado Diego cierra los ojos un momento, como si buscara dentro de sí la voz adecuada, y luego comienza a cantar. La letra habla de una ciudad lejana, de una plaza llena de gentes, de una fuente donde el agua cae sin cesar. Habla de cosas que aquí, en medio del océano, parecen sueños. Árboles que dan sombra, calles empedradas sin movimiento constante, el olor de un horno de pan al amanecer. La voz de Diego no es perfecta, pero tiene una firmeza cálida. Los hombres alrededor se dejan llevar. Algunos tararean, otros escuchan en silencio. Tú te quedas quieto, con la mirada perdida en el horizonte, dejando que las palabras y los acordes te trasladen por un momento fuera del barco. Entonces entiendes otra cosa sobre la supervivencia en la armada. No se trata solo de aguantar físicamente, ni de variar el sabor del rancho. También se trata de recordar, aunque sea por unos minutos, que existe un mundo más amplio que este casco de madera. Las canciones traen imágenes de tierra firme, de lugares que algunos conocen y otros solo imaginan. En esos minutos, los hombres no son únicamente tripulantes, son hijos, hermanos, amantes, vecinos de calles que quizás no volverán a ver, pero que siguen llevándolos por dentro. Cuando termina la canción, hay un breve silencio, como si nadie quisiera ser el primero en romper ese pequeño hechizo. Luego, uno de los hombres pide otra copla, esta vez más alegre. El de la vihuela ríe y accede, y pronto
El círculo se llena de una melodía diferente, con palmas discretas marcando el compás. Lope se inclina hacia ti. ¿Te das cuenta?, pregunta. Aquí no hay plazas ni fuentes, pero si cierras los ojos y escuchas, las tienes delante. Eso también es una forma de no volverse loco con tanto horizonte igual. Asientes. Piensas en la ciudad de la canción, en su fuente, en las risas de la gente, y te das cuenta de que, aunque nunca hayas estado allí, ya puedes verla. De algún modo, este lugar imaginado se suma a tus recuerdos, se mezcla con las imágenes de La Coruña, con las de las pequeñas aldeas que has conocido antes de embarcarte. La vihuela sigue sonando un rato más, hasta que una voz autoritaria corta el aire como un cuchillo. «¡Basta de músicas!», grita un oficial desde más atrás. «Hay trabajo que hacer. Ya os entretendréis en el infierno si llegáis». El grupo se dispersa de inmediato. Nadie quiere enfrentarse al mal humor de un superior. La vihuela vuelve a su paño, cuidadosamente envuelta. El marinero que la toca te lanza una mirada que mezcla resignación y orgullo. Sabe que volverá a sacarla en cuanto haya ocasión. Tú y Lope os levantáis. El momento se ha acabado, pero el eco de las canciones sigue contigo, como un murmullo que se mezcla con el golpeteo de las olas. Te diriges hacia tu puesto de trabajo para la mañana, ayudando con las sogas, revisando las velas, haciendo todo lo que se espera de ti. Los movimientos son los de siempre, pero tu atención se ha afinado. Notas detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que un compañero ajusta una amarra con un nudo particular. El modo en que otro habla en voz baja a sí mismo mientras limpia una tabla, como si recitara una letanía personal. El día avanza. El sol, aunque oculto a ratos tras las nubes, consigue abrir huecos por los que se cuela un resplandor blanquecino. El calor no es excesivo, pero sí suficiente para que la cubierta se seque un poco y la madera adquiera un tono más claro. El viento se mantiene constante, empujando las velas hinchadas. La armada continúa su avance hacia el canal, hacia un encuentro que todos sabéis que será decisivo, aunque nadie hable demasiado de ello en voz alta. A media mañana, mientras tiras de una cuerda junto a otros dos marineros, escuchas un murmullo diferente al habitual. Viene de la proa, de un grupo de hombres que se han reunido cerca de la borda, señalando algo en el agua. El contramaestre ladra una orden para que nadie deje su puesto sin permiso, pero la curiosidad se esparce más rápido que la disciplina. Al poco, un grito concreto llega hasta ti. «¡Un barril! Hay un barril a la deriva». Las palabras contienen una mezcla de sorpresa y esperanza. Un barril a la deriva puede ser muchas cosas: restos de otro barco, desperdicios, o bien, en ocasiones, un pequeño tesoro inesperado. Agua dulce, comida, vino, aceite. En una travesía larga, cada elemento extra cuenta. El capitán aparece en cubierta y la tensión cambia de tono. No es miedo, sino una especie de atención concentrada. Da unas órdenes rápidas. Se prepara un pequeño bote. Se asignan dos hombres para acercarse al barril y ver qué es. Uno de ellos, para tu sorpresa, eres tú. Tú, el de la camisa remendada, dice el capitán señalándote. Y tú, Martín, al bote. No tienes tiempo de pensar demasiado. Dejas la cuerda en manos de otro compañero y corres hacia el bote, que cuelga sujeto a unas cuerdas en el costado del San Gregorio. Martín llega a la vez que tú intercambiáis una mirada rápida, una mezcla de nerviosismo y excitación. Es la primera vez en esta travesía que te separas físicamente del casco del barco, aunque sea a unos pocos metros. El bote desciende con un chirrido de poleas, meciéndose al compás de las olas.
Sientes un cosquilleo en el estómago cuando la estructura de madera que has sentido como tu suelo firme durante semanas se queda por encima de tu cabeza. Ahora, entre tú y el mar, hay solo el casco del bote, mucho más delgado. Remáis hacia el barril siguiendo las indicaciones de un cabo que os acompaña. El agua golpea los costados del bote con fuerza moderada, pero suficiente para recordarte que estás muy expuesto. Aún así, la experiencia tiene algo de liberador. Por primera vez ves el San Gregorio desde fuera, su casco alto, sus velas, las figuras diminutas de los hombres asomados a la borda, observándoos. El barril no está muy lejos. Se balancea en la superficie, golpeado suavemente por las olas, girando sobre sí mismo. Cuando os acercáis, el cabo lo atrapa con un gancho y lo asegura con una cuerda. Entre los tres lo izáis al bote con esfuerzo. Es pesado, lleva algo dentro. De vuelta al barco, sientes cómo la tensión en el San Gregorio se hace palpable. Todos quieren saber qué contiene el hallazgo. El bote es izado de nuevo, y apenas tocáis la borda cuando varios hombres se acercan, tratando de ver. El capitán impone orden con su sola presencia. «¡Abran eso!», ordena. Pero con cuidado, traen una barra de hierro para hacer palanca. La tapa cede con un crujido. Un olor denso sale del interior. No es agua ni vino. Es algo más espeso, más graso. Uno de los marineros mete la mano y saca un trozo blanquecino, envuelto en un paño aceitoso. «Sebos», anuncia. «Grasa para lámparas. Y quizá para cocinar, si Zambrano se empeña». El murmullo de decepción se mezcla con algunas risas. No es el tesoro que muchos esperaban, pero tampoco es algo inútil. En un barco como este, todo se aprovecha. Tú, sin embargo, siente algo diferente. Aquel barril, flotando solo en medio del mar, te ha hecho pensar. ¿De qué barco se habría desprendido? ¿En qué circunstancias? ¿Habrá sido parte de una carga que otro navío perdió en una tormenta? ¿O tal vez alguien lo arrojó deliberadamente para aligerar peso o por pura necesidad? Ese objeto, que para muchos es solo grasa para lámparas, se convierte para ti en una pista silenciosa de otras vidas, de otros barcos que también luchan por sobrevivir a su manera. Lope aparece a tu lado, mirando el contenido del barril con una leve sonrisa. «Ahí tienes otra enseñanza», dice. A veces, lo que viene del mar no es lo que uno desearía, pero sigue siendo algo que te ayuda a seguir. No siempre llegan barriles de vino. Sus palabras se quedan contigo mientras vuelves a tu trabajo. El día avanza y la armada continúa su curso. El episodio del barril se suma a la lista de pequeñas historias que se contarán una y otra vez en las noches de guardia. Cómo encontrasteis grasa en lugar de vino. Cómo el bote bajó y subió. Cómo el mar parecía casi amable ese día. Al caer la tarde, después de varias horas de maniobras, limpieza y pequeños arreglos, el cansancio se instala de nuevo en los músculos de todos. La luz del sol se vuelve más oblicua, tiñendo la superficie del agua de un tono dorado apagado. El viento comienza a cambiar ligeramente, anunciando que la noche traerá una mar un poco más inquieta. Durante un rato tienes un pequeño descanso antes de la siguiente guardia. Lo aprovechas para bajar al entrepuente, donde el aire, aunque más cargado, ofrece la intimidad suficiente para que los hombres se entreguen a sus propias rutinas de supervivencia silenciosa. Allí, en el espacio estrecho entre jergones, sacos y barriles, ves escenas que, si no las atendieras, se confundirían con el fondo de la vida a bordo. Un soldado repara con cuidado un agujero en su jubón, como si ese trozo de tela fuera lo único que le separara de disolverse en el ambiente. Otro escribe unas pocas líneas en un papel arrugado, aprovechando cada centímetro, sabiendo que el espacio es limitado y
que la tinta es un lujo. Un marinero joven limpia minuciosamente una navaja, repasando el filo una y otra vez con un trapo, no tanto porque lo necesite, sino porque ese gesto le da una sensación de control. Te sientas en tu jergón y sacas tu propio pequeño tesoro, la medalla de plata. La sostienes en la palma de la mano, observando los detalles borrosos de la nave grabada. Pasas el pulgar por el contorno, sintiendo la rugosidad de las zonas desgastadas. Piensas en la promesa que hiciste, medio en broma, a tu padre, que volverías con historias suficientes para llenar más de un invierno junto al fuego. En ese momento se sienta a tu lado Martín, el soldado que bajó contigo al bote. Lleva el morrión en la mano, jugueteando con el ala metálica. No todos los días se baja al mar en un bote, comenta con una media sonrisa. Por un momento pensé que el San Gregorio se vería pequeño desde allí, pero sigue pareciendo enorme comparado con nosotros. Asientes. Habéis compartido una experiencia que, aunque breve, os ha sacado un poco del patrón habitual. Le muestras la medalla, él la toma con cuidado, la examina de cerca. Bonita, dice. Mi madre me dio esto antes de embarcar. No es de plata, ni tiene dibujos, pero para mí vale lo mismo. Saca de una bolsita de cuero un trozo de tela doblado. Lo despliega y aparece un pequeño retazo de un vestido con un bordado sencillo en un extremo. Lo sostiene entre los dedos, mirándolo con una mezcla de ternura y melancolía. Dice que era de cuando yo era niño, explica. No creo que se acuerde realmente de qué parte del vestido era, pero yo la creo igual. Cuando las cosas se ponen feas, toco esto y me acuerdo de que hay alguien esperando que vuelva. Eso ayuda a aguantar. Te das cuenta de que muchos hombres a bordo llevan consigo un objeto así, una prenda, una imagen, un trozo de madera tallada, una moneda especial. Pequeños anclajes que los conectan a una vida anterior o futura, algo que trasciende el continuo presente del barco. La supervivencia, ¿entiendes?, también se sostiene en esas cosas minúsculas que apenas ocupan espacio, pero que, en silencio, sostienen mucho peso. Martín te devuelve la medalla y tú se la pasas de nuevo al interior del saco. El gesto de guardarla se siente distinto ahora, más consciente. No es solo un recuerdo, es una parte activa de la manera en que atraviesas cada día. El tiempo de descanso termina pronto. Antes de subir a cubierta, pasas junto al rincón donde el capellán guarda unos pocos libros. Lo ves sentado, con uno abierto sobre las rodillas, recitando unas líneas en voz baja para sí mismo. No te detienes, no es el momento, pero anotas mentalmente que, quizá otro día, cuando las cosas estén más tranquilas, podrías acercarte a escuchar. No por devoción obligada, sino porque intuyes que detrás de esas páginas hay también otra manera en que los hombres sostienen su espíritu en este entorno incierto. De vuelta en cubierta, la noche comienza a caer. El cielo se oscurece y las primeras linternas se encienden, proyectando círculos de luz vacilantes sobre la madera. El barco se mueve de forma más viva, las olas han crecido y el casco responde con crujidos más pronunciados. La guardia nocturna se organiza. A ti te toca un tramo de varias horas en el castillo de proa, vigilando el horizonte, atento a cualquier cambio en el mar o en las luces de los demás barcos de la armada. Subes a tu puesto con paso firme. El viento te golpea la cara, trayendo gotas finas de agua salpicada. Te ajustas mejor la ropa, ciñes un poco más la faja a la cintura y te apoyas en la borda delantera. Desde aquí, el mundo parece aún más grande. La oscuridad se abre ante ti como un espacio sin bordes,
solo interrumpido de vez en cuando por el reflejo blanco de una cresta de ola o por una luz lejana de otro navío. Estás allí, en silencio, con solo un compañero a unos metros, cuando algo llama tu atención. No es un ruido ni una luz, es más bien una sensación, una leve variación en el sonido del mar, como si una ola diferente estuviera acercándose. Frunces el ceño, afinas los oídos. Entonces lo percibes. Entre el murmullo constante del agua se cuela un sonido nuevo, más agudo, que se acerca rápido. Giras la cabeza justo a tiempo para ver cómo una ola más alta que las anteriores, que quizá habías confundido con la oscuridad, se levanta frente a la proa. No es una monstruosidad, no es una pared inabarcable, pero sí lo bastante grande como para merecer atención. Te agarras a la borda con fuerza justo cuando el casco se eleva bruscamente y luego se deja caer con un golpe que resuena por todo el barco. El agua salta por encima de la proa y te empapa de cintura para abajo. Sientes el frío de inmediato, pero tus manos no sueltan la madera. Oyes gritos de sorpresa más atrás, un par de maldiciones ahogadas, el ruido de algo que cae rodando sobre la cubierta. Luego, el barco vuelve a su balanceo habitual, como si nada hubiera pasado. Tu compañero te mira, los ojos muy abiertos, y suelta una carcajada nerviosa. Pues esa nos ha despertado, dice. Por un momento pensé que iba a llevarse la proa por delante. Tú también ríes, sacudiendo un poco las piernas para liberarte del agua acumulada. El corazón te late un poco más rápido, pero no estás asustado. Más bien, te sientes extrañamente vivo. Esa ola, inesperada pero manejable, te ha recordado que el mar siempre tiene algo guardado, que la calma nunca es del todo uniforme. Mientras las horas de guardia avanzan, piensas en todo lo que has visto y oído en este día. Las hierbas en la caldera, la vihuela y las canciones, el barril de cebo, los objetos personales de Martín, la ola repentina. Todos son pequeños gestos, incidentes, detalles y, sin embargo, juntos conforman una respuesta a la pregunta que te ha acompañado desde que zarpaste. ¿Cómo sobreviven los tripulantes de la Armada en un entorno tan exigente, tan repetitivo y a la vez tan imprevisible? No hay una sola respuesta, te das cuenta, sino una suma de muchas. La disciplina que ordena la jornada, la comida que llega puntualmente, aunque sea sencilla, las historias que se cuentan una y otra vez, las canciones que traen ecos de tierra, los rituales privados que cada uno mantiene, las improvisaciones que rompen la monotonía cuando se puede, y la atención constante al mar, que obliga a no dormirse por completo nunca. En un momento de calma relativa, sacas de tu saco, que llevas ceñido a la cintura, un trozo de madera pequeña, un retazo sobrante de alguna reparación. Has estado pensándolo desde hace rato. Con tu navaja, comienzas a tallarlo despacio, sin prisa, sacando virutas finas que el viento se lleva al instante. No tienes un plan preciso, pero tus manos se mueven con una intuición que nace de las historias, de las imágenes que has ido acumulando. Con cada trazo, tu figura de madera va tomando forma. No será una obra perfecta, pero eso no te importa. Lo que te interesa es el gesto en sí. Dedicar un trozo de tiempo y de atención a algo que no responde a una orden, a algo que no es puramente útil en términos de navegación o guerra, pero que sí es esencial para ti. Sin darte cuenta, te unes a la lista de hombres a bordo que han encontrado su propia manera de mantenerse enteros. Uno con su vihuela, otro con su trozo de tela, otro con su libro, otro con su costumbre de contar historias al anochecer. La noche avanza y el ruido constante del mar se convierte en una especie de música de fondo, en la que todos los días de la travesía encuentran lugar.
Las luces de otros barcos de la Armada parpadean en la distancia, recordándote que no estáis solos. Cada una de esas luces representa a otro grupo de hombres que, como tú, están ahora mismo lidiando con el mismo conjunto de desafíos y hallando, a su manera, las mismas pequeñas soluciones. Cuando tu guardia termina, el relevo llega con pasos cansados pero decididos. Entregas tu puesto, bajas de nuevo al entrepuente y te acomodas en tu jergón. Esta vez, antes de tumbarte del todo, sacas del saco tu figura de madera, aún incompleta. La observas un momento a la luz temblorosa de una linterna cercana. Aunque todavía no está terminada, ya se adivina en ella la forma de una pequeña nave, con el casco tallado y un palo central insinuado. No es exactamente el San Gregorio, ni ninguno de los grandes galeones de la Armada. Es más bien una nave imaginaria, una suma de todas las que has visto, de las que has oído hablar, de las que quizá verás algún día. La pasas entre tus dedos, sintiendo las curvas irregulares, las aristas aún ásperas. Te recuestas, sosteniendo la pequeña nave cerca del pecho. El rumor de los hombres a tu alrededor se va apagando poco a poco. Algunos ya duermen, otros se quedan mirando al techo, atrapados en sus propios pensamientos. El balanceo del barco se vuelve, una vez más, tu cuna involuntaria. En ese estado intermedio, a medio camino entre la vigilia y el sueño, vuelves a la imagen del barril de cebo flotando solo en el mar y piensas que tú, de algún modo, te has sentido a veces así, a la deriva en medio de una travesía demasiado grande para comprenderla entera. Pero ahora, al recordar las voces, las canciones, la risa de Lope, la medalla de tu padre, el trozo de tela de Martín, la ola inesperada, la figura de madera en tu mano, te das cuenta de que no estás ni has estado realmente a la deriva. La respuesta a tu pregunta no llega como una frase solemne, sino como una suma de imágenes concretas. Sobrevivís porque, en medio de la rutina y del cansancio, os empeñáis en dejar huecos para lo pequeño, para cambiar un sabor en la olla, para compartir una canción, para rescatar un barril aunque solo traiga grasa, para tallar algo diminuto en un trozo de madera, para guardar un retazo de tela o una medalla como si fueran faros portátiles. Sobrevivís porque, incluso aquí, rodeados de mar por todos lados, seguís encontrando maneras de recordar que sois algo más que piezas de una máquina de guerra. Respiras hondo por última vez antes de entregarte al sueño. Sientes la rugosidad de la pequeña nave bajo tus dedos. Afuera, el San Gregorio avanza con la Armada, siguiendo el rumbo trazado por manos que están lejos de tu alcance. Dentro, en el reducido mundo del entrepuente, cada hombre sigue su propia ruta íntima, hecha de recuerdos, gestos y pequeños actos de resistencia silenciosa. Dejas que tus ojos se cierren mientras el barco cruje, la mar murmura y la noche envuelve cada rincón de madera. La pregunta que te acompañaba se siente, por primera vez, respondida de un modo que no necesita más palabras. En ese entendimiento sencillo, concreto, de cómo se sostiene un hombre en medio de tanto mar, encuentras un descanso profundo, como si una ola suave te hubiera llevado, por fin, a una orilla invisible donde puedes, al menos por unas horas, soltar el peso y dejarte llevar.